Corap informa, amigos y amigas, reciba un cordial saludo. Generamos la transmisión desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador, en donde los principales del Frente Unitario de Trabajadores están refiriéndose sobre lo que será este primer debate de la Ley Económica y Urgente para la Generación de Empleo, enviada por el presidente Daniel Noboa y que será debatida en la legislatura. Esto luego que la Comisión de Desarrollo Económico presentara ya el informe y se diera a conocer que hoy será este debate. Escuchemos también a los principales dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores. Para dar a conocer cuáles son nuestras propuestas y nuestras preocupaciones frente a estos proyectos de ley que se están anunciando, pedidos por escrito y que lamentablemente no han tenido la voluntad de recibir a los trabajadores, pero sí a los empleadores y a los grandes grupos económicos de este país, y por eso obviamente anunciamos que en los próximos días vamos a hacer acciones en rechazo frente a lo que la Asamblea estaría aprobando, que va en contra de los trabajadores y los pueblos. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a Marcela Arellano, presidenta de la CEOS. Efectivamente, los trabajadores, las CEOs, estamos profundamente indignados por este proyecto de ley que ha pasado el primer debate. Las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales pidió a esta comisión ser recibida para explicar las afectaciones que podría provocar este proyecto de ley en zonas francas. Nosotros estamos consternados frente a la imposibilidad de, primero, hablar en la Asamblea, pero también la imposibilidad que ha tenido esta comisión de referirse a las afectaciones directas que puede tener el trabajo en zonas francas. En China, Bangladesh, Nicaragua, se ha observado, de acuerdo a informaciones de la OIT, que existe esclavitud laboral moderna. En el Ecuador tenemos un Estado frágil, un Estado que ha sido incapaz de velar por los derechos laborales y los derechos sindicales. Sin existir zonas francas, se ha detectado esclavitud laboral moderna. Caso Furukawa, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo no cuenta ni con las herramientas, ni con los recursos, ni con un sistema de inspecciones que le permita asegurar protección de los derechos laborales y de los derechos sindicales. Las zonas francas son espacios extranacionales que no tienen que rendir cuentas a la legislación nacional, que no tienen que entregar impuestos tampoco, y por lo tanto esto no solamente afectará la implementación de este tipo de zonas exclusivas para la producción, no permitirá el desarrollo de los ecuatorianos, no permitirá la creación de empleo decente, habrá esclavitud laboral moderna y tampoco permitirá al Estado recaudar impuestos, porque a estas zonas francas se les permite la condonación de impuestos y el no pago de tributos. Eso implicará menos recursos para el Estado, eso implicará trabajo precario, trabajo indecente y esclavitud laboral moderna. Por eso nosotros nos estamos oponiendo a la implementación de estas zonas francas. Nosotros también expresamos nuestra preocupación porque en este proyecto de ley se abre las puertas a la privatización de los servicios públicos y de las empresas estratégicas. Esta privatización evidentemente encarecerá los servicios de las empresas y de los servicios públicos. Pero además, ¿sí?, es un proyecto y es una norma inconstitucional porque precisamente la Constitución plantea la protección y la no mercantilización de los servicios públicos. Por lo tanto, planteamos que el proyecto debe ser devuelto y no debe ser aprobado por esta Asamblea Nacional. Buenos días, agradecerles a los medios de comunicación nuevamente, desde el FUD y la CEDOCUT. Para nosotros sí es impresionante ver que desde hace 3 gobiernos que han pasado, me parece que son ya 6 o 7 veces que se les condona deudas, multas, intereses a los sectores empresariales y sobre todo a las élites económicas empresariales, que están debiendo más de 2.500 millones de dólares. Es decir, el Estado les está regalando cada año dinero al sector empresarial bajo compromisos no cumplidos, exoneraciones de impuestos, condonación de multas e intereses. Es decir, esta ley nuevamente está generando un modelo de impunidad
y precariedad, tanto en el tema laboral, económico, en contra del pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos pensado en varias alternativas que les hemos dicho a los otros gobiernos. La plata tiene ahí mismo y rápido. Se acaba de renegociar con Claro un contrato que va en contra del Estado ecuatoriano. Apenas 3 millones de dólares, mientras las ganancias de Claro ascienden a 1.000 millones de dólares. Es decir, les estamos regalando a todo el sector empresarial, el Estado ecuatoriano, nosotros, el pueblo ecuatoriano, 1.670 millones de dólares. Entonces, esos son aspectos que nosotros no podemos estar de acuerdo. Si queremos cambiar el país, no podemos seguir en un modelo en el que el privilegio las tienen las élites económicas y no el pueblo ecuatoriano. Hay que cambiar el modelo y el presidente Noboa debe dar el ejemplo. Él pertenece, y lo ha dicho en la sesión solemne que hubo por la Fundación de Quito, lo decía y lo reconocía que él pertenece a un grupo económico importante. Entonces que cumpla, que les haga cumplir, que paguen la deuda que tienen con los ecuatorianos, deuda que ha sido adquirida durante muchos años y que no les ha dado la gana de pagar. Esa es la palabra dura y fea, aunque suene, no les ha dado la gana de pagar. Y han sido ellos quienes han ganado en las crisis de la pandemia y en las peores crisis que ha tenido el Ecuador. No han cumplido la oferta que ellos decían que van a reactivar el empleo con las condonaciones, con el perdón de los pagos del servicio eléctrico. No han cumplido. Entonces, otra vez, un incumplimiento que significa deteriorar más la economía del país, así no se recupera el país. Nosotros vamos a estar atentos como Frente Unitario de Trabajadores, como CEDOCUT, en las diferentes acciones que hacemos. Pero escúchese bien, todos los años se repite la misma historia. A fin de año nos entregan una Navidad amarga, un fin de año amargo al pueblo ecuatoriano. Por eso es hora que el pueblo ecuatoriano reaccione y decirle no a este modelo que privatiza, precariza y condiciona sobre todo el tema de la vida de los ecuatorianos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Las organizaciones de trabajadores sociales, los pueblos del Ecuador, el magisterio, en general estamos de acuerdo en que el Ecuador necesita generar fuentes de trabajo, enfrentar la crisis fiscal y los diferentes problemas sociales. Sin embargo, presidente y asambleístas, la generación de empleo, el enfrentamiento a la crisis fiscal y otros problemas sociales no se resuelven violentando derechos, no se resuelven perdonando las deudas a los sectores más pudientes y no se resuelve a través de demagogia dentro de Carondelet o dentro de la Asamblea. El Ejecutivo y el Legislativo ha expresado su preocupación por los grandes empresarios, porque al pequeño empresario y al emprendedor, cuando hace un préstamo con la banca, le acosan día a día y le suben los intereses día a día. Sin embargo, en el proyecto de ley está claro que la intención es perdonar a los grandes empresarios más de 2.700 millones de dólares por todas las obligaciones económicas que tienen. ¿Cuántos empleos se puede generar con esos ingentes recursos económicos? Así no se resuelve. Solo el Grupo Noboa, en la ley, si nosotros revisamos, solo el Grupo Noboa, según el portal del SRI, debe más de 143 millones de dólares. El magisterio, presidente, le invita a gobernar y a educar con el ejemplo. Hágale cumplir a ese grupo al cual usted pertenece las deudas que tiene. Porque en el sector social, solo en la provincia de Guayas, 23 distritos educativos tienen mora patronal. Los maestros y las maestras no pueden hacerse créditos con el BIES e incluso se ve afectado en la atención a su salud. Documento que lo entregamos al gobernador del Guayas y a otras instituciones y que también lo tiene la Asamblea. Nadie se preocupa por el pueblo que no puede atenderse en el sistema de salud, por ejemplo. A los planteles educativos, presidente y ministro de Educación, está llegando alimentación caducada. Le están intoxicando a nuestros estudiantes a propósito de que se está finalizando el año lectivo. Ningún sector pudiente y ningún poder del Estado se preocupa de la salud de nuestra niñez. A las maestras del MIES vinculadas
a los centros de desarrollo infantil les adeudan entre 2 a 3 meses de salario, y a esas deudas también se suman los trabajadores de los municipios, gobiernos locales y otras federaciones deportivas que están vinculadas al Estado ecuatoriano. Es decir, el gobierno y la asamblea están preocupados por los grandes empresarios por perdonarles sus deudas, pero ninguna autoridad está preocupada por pagar la deuda social en sueldos, en incrementar el salarios, en la ley. Los pueblos del Ecuador deben conocer que no se habla, por ejemplo, de bajar el IVA al 10%, entre otras propuestas que podrían reactivar la economía de nuestro país. Así no se gobierna, así no se genera fuentes de trabajo, así no se respetan los derechos laborales, y eso es lo que denunciamos. Bueno, primeramente queremos saludar a los medios de comunicación desde la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador, FUD. FENOGOPRE respalda todas las actividades y todas las cosas sociales que el Frente Unitario viene realizando y que vamos a realizar. También queremos solidarizarnos con nuestros compañeros trabajadores que comenzaron una huelga de hambre en el sindicato del Consejo Provincial de Manabí por falta de pagos por parte del gobierno, que no está cumpliendo con las alícuotas que nos corresponden mensualmente y trimestralmente. Hay una deuda aproximada de 700 millones de dólares que le deben a todos los gobiernos provinciales, municipales y juntas parroquiales. Eso no nos permite tener el desarrollo que nos corresponde, dar el buen servicio a las comunidades en las diferentes provincias. Los gobiernos provinciales del Ecuador en los próximos días, conjuntamente con el Frente Unitario, comenzaremos a hacer plantones paulatinamente en todas las gobernaciones del país, de acuerdo a la resolución que tuvimos el día anoche en un comité ejecutivo extraordinario con todos nuestros secretarios generales a nivel nacional. Y en los próximos días igualmente estaremos uniéndonos también a todas las acciones que el Frente Unitario hará en la ciudad de Quito. Entonces nosotros estamos en contra de esta ley que menoscaba derechos, que precariza el derecho al trabajo. También de igual manera las zonas francas no te van a permitir tener un trabajo decente, porque máximo ganarás a $530, no más allá van a poder ganar todos los trabajadores que van a estar en estas zonas francas. Las zonas francas no funcionan en ninguna parte del mundo. Rechazamos rotundamente la alianza público-privada, porque eso es entregarle la gobernabilidad de las empresas estatales al gobierno, a las empresas privadas, más no manejarlo eficientemente como lo vienen haciendo. Eso a nosotros nos preocupa, porque eso no nos permite también tener el desarrollo en cada una de las provincias del Ecuador. Por ende, exigimos al gobierno y a su ministro de Economía que inmediatamente entregue todas las alícuotas que le corresponden a los gobiernos seccionales. Eso nos permitirá un poco dar un buen servicio a nuestras comunidades a nivel nacional, porque tenemos conocimiento igualmente que posiblemente haya plata para el 10º, pero para sueldos ya no tendríamos, y también posiblemente ustedes, porque el Estado ecuatoriano aparentemente dicen que no tiene dinero, pero es por no saber administrar, por la corrupción que está latente en todos los ámbitos, tanto públicos y privados. Eso por parte de quienes somos parte del Frente Unitario de la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador. La Asamblea ha recibido a quien propuso la ley, y digo ha recibido a sus ministros, entonces está recibiendo al juez y a la parte, y no a los trabajadores, que hemos planteado de que no se va a resolver el problema condonando 2.500 millones de dólares y más para obtener 850 millones que no van a resolver ni el déficit fiscal ni la crisis. Y entonces nosotros hemos planteado y ratificamos una acción para el 19 de diciembre en la Asamblea Legislativa, en vista de que no ha tenido la voluntad ni la Comisión de Desarrollo Económico ni tampoco la Comisión de lo Laboral de recibir a los trabajadores para dar a conocer nuestras preocupaciones y también nuestras propuestas. Entonces, queremos resolver la crisis condonando las multas, intereses y recargos. Queremos condonar deudas en vez de cobrar, y como se ha dicho aquí, que el señor Noboa y su grupo dé el ejemplo. Si solo cobrara el 50%, tendría más de los 850 millones de dólares. Si solo
revisara los contratos que dejó el señor Lazo prorrogados de Claro y Movistar, el Estado ecuatoriano tendría un ingreso entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. Solo estos dos ejemplos tendría el doble para resolver de manera inmediata los problemas que le asisten al pueblo ecuatoriano. Entonces, no ha habido la voluntad de la Asamblea de recibir a los trabajadores y a otros sectores, sino que ha sido juez y parte de quien planteó la ley y recibir exclusivamente a sus ministros. Frente a la situación y a las medidas económicas planteadas por el gobierno a través del proyecto de ley económica urgente y frente a la indolencia de este gobierno de entregar recursos económicos a los gobiernos seccionales, municipales y provinciales y a las federaciones deportivas del Ecuador, se están tomando medidas ya. Los trabajadores están en este momento movilizándose y dejando ya sus actividades. Van a entrar en acciones inmediatamente. Nosotros, haciendo uso del derecho a resistencia y de esta necesidad de demandar al gobierno que cumpla con sus promesas de campaña y que retire la ley económica urgente, que detenga los perdones tributarios y que pague a los trabajadores y a las instituciones públicas, vamos a movilizarnos para el 19 de diciembre. Lamentablemente, en fechas en donde uno debería estar con la familia, en donde debería uno estar en festejos de las Navidades y de fin de año, el gobierno nos obliga a tomar acciones para que respete a los y las ecuatorianas. Hasta allí les agradecemos mucho. Le preguntamos al señor Noboa y a los señores asambleístas, ¿cuánto le condonan al pueblo ecuatoriano cuando no paga la luz o el agua potable? O la banca privada, cuando se atrasa de no pagar una cuota de los préstamos, ni un solo centavo. Entonces no tiene que haber ninguna salvedad. No puede convertirse en una práctica y en una mañosería de los grandes grupos económicos de no pagar sus obligaciones con el Estado y luego obviamente entrar a los juicios, a litigio y al final del día plantear a los gobiernos del turno que les condonen multas, intereses y recargos. Vuelvo y repito, solo cobrando los 2.500 millones de dólares tendría el doble lo que busca obtener a través de esta ley. El objetivo obviamente es condonar, el objetivo es resolver la crisis precarizando, flexibilizando y explotando los trabajadores de nuestro país. Entonces, frente a eso es de que nosotros nos oponemos y obviamente llamamos a las acciones de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Es inaceptable. El trabajador, la persona trabajadora vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Y no es justo que el Ministerio del Deporte diga de que van a cobrar las federaciones deportivas sus trabajadores en marzo del próximo año, cuando ellos tienen únicamente un ingreso del salario básico y no cobran desde el mes de octubre. Por eso obviamente hacemos un llamado a los trabajadores a levantar la voz y exigimos al gobierno y al Ministerio de Finanzas que pueda entregar los recursos para que los trabajadores puedan cobrar. Igualmente en el tema de los gobiernos autónomos centralizados, porque es inaceptable que ahora le digan al trabajador ¿qué prefiere? ¿El mensual o el 13º sueldo? Cuando es obligación de entregar el 13º sueldo y de pagar hasta los 5 primeros días la remuneración. Entonces, obviamente, frente a eso es de que nos solidarizamos y respaldamos toda acción que están haciendo los trabajadores de las federaciones deportivas en todo el país y las acciones que junto a los trabajadores de los gobiernos autónomos centralizados, de los consejos provinciales, vamos a hacer los próximos días, porque es inaceptable que no se pague sus remuneraciones. Y estábamos escuchando a los principales del Frente Unitario de Trabajadores, quienes se han pronunciado sobre este proyecto económico urgente que será debatido en primera instancia este día en la Asamblea Nacional.
Han señalado que se oponen ya que esto condonaría las deudas a grandes grupos económicos y que este 19 de diciembre se realizará una acción en Asamblea Nacional. Reiteramos que el proyecto económico urgente y generación de empleo se conocerá hoy en la legislatura para primer debate. Posterior a esto también se hará algunas de las modificaciones y se lo conocería ya para un segundo debate la próxima semana, de lo que se ha mencionado durante estos días. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Le recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV.